Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de Batech, México. Es un gusto para mí presentarles al doctor Jorge Humberto Villarreal. Muy buenos días, doctor, bienvenido. Dejo a los idontonautas con usted. Buenos días, Diana, muchas gracias por la invitación y por darnos la oportunidad de estar aquí con ustedes en Inteligencia Dental. Buenos días a todos. Les agradezco que se hayan conectado para esta plática que en realidad pues no es muy agradable para los implantólogos porque estamos hablando ya de algunos errores y complicaciones que a veces nos suceden en implantología. Vamos a empezar con esta plática. Bueno, sabemos que la implantología es una disciplina dental con mucho desarrollo y alto índice de supervivencia en las restauraciones sobre implantes. Esto nos lo confirma la predictibilidad del procedimiento para la sustitución de los dientes perdidos. Tenemos desde hace más de 60 años, hemos observado nuestros tratamientos, pues algo de pérdida ósea alrededor de los implantes, y esto es debido a complicaciones que han crecido en número y complejidad. Y estas también se han visto incrementadas, obviamente, por tantos implantólogos que vemos en el mundo en esta terapia, que han estado creciendo a través de los años, que desarrollan las restauraciones durante su función en la boca. Aquí tenemos algunas estadísticas según la Asociación Dental Americana. Entre el 2015 al 2020, el número de implantes colocados, fíjense bien, se ha incrementado en casi un 37% a un 85%. Y el número de profesionistas que colocaban implantes del 2015 al 2018 se cuadriplicó, imagínense eso. Y también tenemos una estadística que en España se colocan aproximadamente 1.100.000 implantes al año y el porcentaje de fracaso es el 5%. Pero otro dato importante son las ventas en Estados Unidos del 2015 eran de 3.000 millones de dólares. Ahora, en el 2020, 8.000 millones de dólares. Imagínense eso, cómo la implantología ha ido evolucionando bastante fuerte. Bueno, empecemos con los problemas que se pueden presentar en la implantología. Nosotros los dividimos en dos rubros. Uno son los accidentes y otros son las complicaciones. Los accidentes son los acontecimientos adversos que suceden durante la cirugía, y las complicaciones son los procesos ya patológicos que aparecen en el posoperatorio, después de haber colocado nuestros implantes, bueno, en el transcurso de la integración y demás. Vamos a ver cómo dividimos esto. Una pregunta que nos hacemos siempre que vamos a colocar un implante, que si hay alguna contraindicación en pacientes con enfermedades sistémicas. Definitivamente no existen contraindicaciones absolutas. Nosotros podemos atender a los pacientes con enfermedades sistémicas tomando en cuenta pues todos sus problemas y desarrollando algunos análisis, una buena historia clínica para no llevar al fracaso el tratamiento. ¿Cuáles serían algunos factores generales de riesgo? Bueno, los factores de riesgo y las complicaciones son diferentes, son distintas, pero si nosotros ignoramos los riesgos, nos llevará a la aparición de los segundos, que son las complicaciones. Hay algunas contraindicaciones en nuestros pacientes que son relativas, o sea, tenemos que proceder con mucha cautela. Y
serían los pacientes con las siguientes afecciones. Infartos, pero que sean en menos de un año, un paciente con angina de pecho, tratamientos, los pacientes con tratamientos de anticoagulantes, corticosteroides, bifosfonatos, diabéticos, anémicos, grandes fumadores, drogadicción, problemas cardiovasculares, enfermedades psiquiátricas y todas estas que ven aquí en la pantalla. También tenemos que tener mucha cautela en los pacientes de menores de 18 años. Los pacientes con tratamiento de bifosfonato pueden presentar osteonecrosis. Esto es a causa de la falta de aporte vascular, de remodelado y regeneración ósea. Hay pacientes que utilizan o están aplicándose bifosfonatos vía intravenosa. Aquí sí está contraindicado colocación de un implante. Pero hay pacientes también que esos bifosfonatos son orales y podemos revisarlos con un CBCT, una tomografía computarizada, y suspender la ingesta en 3 meses y entonces sí se puede colocar este implante. Vean cómo este paciente que fue tratado con una barra y 6 implantes tiene una necrosis, osteonecrosis en el material superior con exposición ósea. Esto fue debido a la colocación de implantes cuando estaba en tratamiento de un bifosfonato llamado Someta, intravenoso. Para esto, nuestros pacientes los tenemos que estudiar y hacer una prueba que se llama CTC, que es la prueba telopéptido C terminal de reticulación. Aquí vemos una imagen donde nuestro paciente le hicimos un estudio, lo mandamos al laboratorio y nos indican que tiene el resultado de 205 kilogramos por mililitro. En este caso podemos colocar un implante en nuestro paciente, pero si fuera menos de 100, 50, tendríamos mucho riesgo de una osteonecrosis. Vean este paciente, estas radiografías nos las mandó un amigo que le puso unos implantes el 7 de agosto del 2011, donde vemos que nuestro paciente o el paciente del doctor, pues el hueso se ve perfectamente bien. Posteriormente ve que no hay una cicatrización adecuada y en menos de un mes, fíjense todo el hueso que perdió. Entonces aquí estos implantes se perdieron y fue porque en su historia clínica el paciente no nos informó o no le informó al doctor que estaba en tratamiento de bifosfonatos. En realidad, la obligación es de nosotros de preguntar. Este otro paciente llega a nuestra consulta, tenía esta lesión, le hicieron una extracción desde hace un año y no le cicatrizaba. Nos dimos a la tarea de preguntarle, bueno, pues sí, obviamente estaba en tratamiento con bifosfonatos, entonces hubo necesidad de hacer una cirugía, una hemisección de la raíz vestíbulo distal. Vean cómo resecamos toda la necrosis del hueso. Y había una comunicación directa al seno maxilar. Hubo la necesidad de poner una membrana que utilizamos, en vez de una membrana de colágeno, pusimos lo que es la bola de Bichat, ¿sí? Para que nos diera un resultado favorable de sutura. Esto es a los 10, 12 días y 3 años de evolución. Bueno, afortunadamente, pues se pudo resolver este problema, pero fíjense bien lo que son las complicaciones en este tipo de pacientes que están tomando bifosfonatos. Ahora, existen pacientes de máximo riesgo. Estos pacientes son los pacientes que tienen valvuloplastías, inmunosupresión severa, insuficiencia cardíaca, hemofílicos, pacientes con algún trasplante de hígado o riñón, cuando tienen alguna tumoración maligna,
osteogénesis imperfecta y de demasiadas expectativas de estética. Los pacientes de repente creen que con un implante les vas a resolver toda la estética, pero a veces no es posible. ¿Cuáles serían los estudios previos a una colocación de un implante? Bueno, tenemos exámenes extraorales, que son la simetría facial, desviación de línea media, pero también tenemos los exámenes intraorales, súper importantes. En esta, pues tenemos las relaciones anatómicas de cualquier zona a tratar. Obviamente, pues en el maxilar superior tenemos el seno del maxilar, el conducto nasopalatino para cuando vamos a colocar implantes en el sector anterior. Tenemos también el dentario inferior y el mentoniano. También tenemos que estudiar el espacio protésico disponible, que debemos de tener 6 milímetros de espacio con el antagonista. Muchas veces no vemos eso, se colocan los implantes y de repente no hay algún espacio disponible para colocar la prótesis. Hay que tener mucho cuidado en eso también. El espacio mesiodistal, importantísimo. Aquí tenemos un ejemplo para un implante de 4 milímetros, necesitamos mínimo 7 milímetros de distancia. Y para un implante de 3, mínimo 6 milímetros para colocar ese implante. Aparte, obviamente, nuestro paciente debe tener un nivel de higiene bastante bueno para que no haya ninguna enfermedad periodontal y nos vaya a contaminar la zona que estamos tratando. Necesitamos diagnosticar todas las patologías, infecciones, fístulas, abscesos. La apertura bucal limitada, otro de los detalles importantes también. A mí me ha tocado poner implantes en el sector posterior y cuando el paciente no tiene una buena apertura bucal, créanme que hasta no puedes colocar ese implante. Es bien importante hacer que nuestro paciente abra antes de colocar ese implante o hacer nuestro diagnóstico definitivo. La morfología del reborde óseo, el biotipo gingival también súper importante, si es grueso, si es delgado, y la presencia de alguna concavidad vestibular. ¿Cuáles serían los exámenes mínimos necesarios, básicos? Obviamente, un examen periodontal detallado. Si nuestro paciente tiene algún problema periodontal, pues hay que mandarlo con el periodoncista que nos lo trate y luego ya podemos, con un poquito más de cautela, atenderlo. Nuestro examen radiográfico, mínimo una panorámica. Obviamente, si tenemos la manera de mandar o que nuestro paciente se tome una tomografía computarizada, mejor un combin. Los estudios, hay que articular nuestros modelos para poder ver todos los detalles que les he platicado. Y obviamente los exámenes de laboratorio necesarios. Aquí tenemos una imagen de una tomografía computarizada donde se está haciendo la planeación y es muy sencillo. O sea, esto aquí podemos ver el tamaño de nuestro hueso. Vemos la parte del círculo rojo que es el dentario, cuántos milímetros tiene del dentario a la cresta ósea y podemos ya hacer nuestra planeación del tamaño de los implantes. ¿Sí? Aquí vemos nuestra planeación ya definitiva y podemos proceder a citar a nuestro paciente pues para platicar con ellos, enseñarle la planeación y ya después la colocación. Ahora, ¿cuáles serían los errores en el diagnóstico y la planificación? Hay errores radiográficos, o sea, tenemos que considerar no nada más el volumen de óseo disponible, sino también, acuérdense que hay una densidad ósea y como todos sabemos, las densidades óseas son densidad 1, 2, 3, 4 y 5 y aquí están los parámetros. Otro de los errores son los protésicos.
los malos encerados de diagnóstico. Hay que tener nuestros modelos articulados y encerar perfectamente bien para hacer un diagnóstico perfecto. La planeación poco cuidadosa, o sea, tenemos que estar bien capacitados para saber cómo se manejan los softwares informáticos y obviamente la elaboración de guías quirúrgicas incorrectas. Hay que mandar nosotros a algún gabinete radiológico en algún lugar donde nos hagan nuestras guías, pero que sean bien planeadas y que sean bien correctas. Y en tercer punto, obviamente la omisión de la evaluación de los factores de riesgo. Todos los factores dependen también del propio paciente, como también dependen de la técnica quirúrgica y también del profesional, o sea, el implantólogo que los va a colocar. El implantólogo debe tener una formación adecuada, una destreza quirúrgica y obviamente tener el equipo completo antes de actuar para una cirugía. Bueno, vamos a entrar un poquito más a fondo y aquí vamos a hablar de accidentes quirúrgicos. Un accidente, pues, no muy común, pero que se presenta, son los accidentes anestésicos. También podemos tener algunas lesiones de tejidos blandos, contusiones, abrasiones, laceraciones, fracturas de los maxilares, que también no es muy común, lesiones vasculares, la lesión de los troncos nerviosos. Podemos también tener un accidente perforando la cavidad nasal o el seno maxilar, alguna fenestración o dehiscencia ósea, ruptura del instrumental, ingestión o aspiración del instrumental. ¿A cuántos de ustedes, no sé, digo, no es muy común, pero a mí me ha pasado en 2 ocasiones donde el paciente de repente deglute y adiós el instrumental? Aquí tenemos una imagen donde hay una perforación en el seno maxilar y en la cavidad nasal. Vean cómo aquí estos implantes están en las cavidades. Ruptura del instrumental. Si ven aquí esta lancita, este paciente es mío, a mí me tocó poner ese implante y cuando estaba haciendo mi osteotomía, el instrumental pues tuvo una fractura, ¿sí? Esta es una fresa de lanza y bueno, para sacarla era un poco difícil, optamos por seguir haciendo la osteotomía y pues ahí se quedó y este paciente tiene alrededor de, yo creo que como 12 años y está muy bien todo, pero mucho cuidado con las fracturas del instrumental. Aquí tenemos otra imagen donde nuestro desarmador, la punta del desarmador a la hora de estar apretando este tornillo, se quiebra y créanme que es difícil retirarlos. Otro caso, este también es paciente mío, donde estábamos colocando un implante en el sector posterior. A la hora de que estábamos colocándolo, la montura se fracturó, la tuvimos que retirar con un instrumental adecuado, ¿sí? Y miren, este es el pedazo que retiramos. Bien, ahora vamos a hablar un poco de las complicaciones quirúrgicas que se refieren al implante, inclusive a la técnica quirúrgica y al lecho óseo, ¿sí? Una de las complicaciones es cuando colocamos, obviamente, defectuosamente, tridimensionalmente hablando. Esto es cuando hacemos una inclinación hacia labial o cuando existe encía queratinizada o no existe más bien encía queratinizada. Otra de las complicaciones es cuando las roscas en la zona vestibular se nos exponen y al final pues va a ser un efecto estético muy indeseado. Otra de las complicaciones es la alineación defectuosa. O sea, tenemos que hacer ver el antagonista, el arcano antagonista,
el encerado diagnóstico, pero en las 3 dimensiones. Y otra de las complicaciones es cuando hacemos mal fresado o excesivo de fresado, y nos va a dar una repercusión en la estabilidad primaria. Inflamación, podemos tener con nuestro paciente con inflamación o alguna equimosis. Podemos también tener abscesos. Esto es por falta de curetear el área del implante cuando tenemos alguna infección. También tenemos que puede presentar una falta de desintegración por infección también, o un sobrecalentamiento a la hora de estar haciendo nuestra osteotomía. Y también podemos tener una dehiscencia del implante o de la herida, que nuestra herida se abra por una deficiente sutura. ¿Cuáles serían las complicaciones posoperatorias tempranas? Tempranas es que se presentan en los primeros días. Bueno, nuestro paciente puede tener dolor, que para esto pues es recomendable que antes de que se vaya de nuestro consultorio, pues darle algún analgésico tomado y darle una receta de buenos analgésicos. Podemos también tener algunos hematomas, hemorragias importantes, no son muy comunes, pero existe también esa complicación posoperatoria. Podemos tener infección, que podemos evitarla, pues haciendo una manipulación, cuidando nuestros tejidos, incisiones bien diseñadas y la técnica atraumática, y también prescribir suficientes antibióticos y adecuados. Nuestro paciente puede también presentar inflamación, entonces es recomendable informarle que tiene que utilizar hielo las primeras 24 horas y posteriormente, si hay inflamación, pues compresas de agua caliente. Enfisema, también es importante esto, no utilizar piezas de mano convencionales. Yo les recomiendo que utilicen piezas de mano eléctricas. Otra de las complicaciones pudiera ser las alteraciones neurosensoriales, parestesias. Es muy incómodo cuando nuestro paciente, después de haberlo atendido, presenta alguna parestesia. Es muy desagradable. Y las lesiones también de dientes adyacentes. Hay que ver muy bien las distancias interproximales que debe tener para poder colocar un implante. Aquí vemos los dientes adyacentes, que a la hora de colocar este implante, fíjense cómo obviamente se ve que no hay un espacio suficiente, pero bueno, el cirujano lo colocó y le hizo una complicación aquí al premolar. Del lado derecho también tenemos que el cirujano que colocó este implante, bueno, pues no dejó un espacio de mínimo de 1.5 milímetros del diente natural hasta el implante. Esta es una medida 1.5 que debemos respetar, mínimo 1.5, puede ser 2, y de implante a implante se recomienda que sea mínimo 3 milímetros para que haya una irrigación sanguínea en nuestro hueso. Otra complicación, dehiscencia. Aquí tenemos 4.7, imagínense en el sector anterior, este implante, obviamente, acuérdense que la encía sigue a nuestro hueso, estas cuerdas se van a ver expuestas, y en el sector anterior, pues estéticamente hablando, pues es muy desagradable. Fenestraciones, esto es por causa de que posiblemente no utilizaron alguna guía quirúrgica. Colocamos, digo, este paciente no es mío, bueno, son unas imágenes que por ahí rescaté. Se colocó este implante. Bueno, ¿cuál es la manera de corregir esto? Simple y sencillamente sacan el implante, le dan otra dirección, colocamos hueso, membrana y cerramos. Y ese implante puede ser un éxito todavía. Fracturas mandibulares. Obviamente estas complicaciones son rarísimas. Hablan de
0.2%, pero sí tenemos que tener mucho cuidado con pacientes edéntulos de edad avanzada, con atrofia mandibular y con osteoporosis avanzada, que podemos tener estas fracturas mandibulares. Bueno, vamos a hablar ahora de las complicaciones tardías. Esto es después de 2, 3 meses, puede presentarse después de años, sí, pero una de las principales complicaciones sería la perimplantitis. Aquí tenemos un ejemplo. Vean cómo el nivel óseo de inicio, bueno, pues estaba más o menos bien, sí, pero al cabo de 13 años, mire todo lo que perdió de hueso por perimplantitis. Obviamente aquí, pues es difícil volver a conservar eso y va a haber, a la hora de retirarlos, fíjense los cráteres que se hacen. Entonces aquí, bueno, tendríamos que retirar los implantes, obviamente hacer un injerto óseo, membrana y volver a cerrar y ver la oportunidad si se pueden volver a colocar. Aquí, este paciente llega a la consulta con nosotros y nos pregunta, oye, ¿me pueden hacer una limpieza dental? Donde lo vemos, observamos que el paciente tiene algunos implantes, una barra. Aquí, pues la barra hasta se ve de oro, no se ve mal plantada, sino que simple y sencillamente este paciente tenía 5 años sin visitar a su dentista, no se había hecho limpiezas nunca y obviamente pues aquí tuvo consecuencias de perimplantitis. Vean la parte lingual. Esto es peligrosísimo para nuestros implantes. Hicimos un estudio radiográfico donde vemos que son 2, 4, 6, 7 implantes, los cuales empezamos a estudiar y todos pues obviamente no tenían ya una osintegración debido a una falta de higiene. Le sacamos una tomografía computarizada, un combin, y realmente el paciente no tenía otra más que retirar los implantes, injertar hueso y volver a ver si puede tener oportunidad de colocar nuevos implantes, un nuevo tratamiento. Así como lo ven, nada más agarré unas pinzas y se retiraban como quien saca, no sé, una papa del suelo, ¿no? Estaban sueltos totalmente. Aquí están los 7 implantes. Ya se le dio seguimiento, se le hizo sus injertos óseos y posteriormente ya lo tratamos 100%. Otro paciente que llega a nuestra consulta, vean cómo la higiene inadecuada. Aquí traía la paciente algunos implantes, ya había perdido unos por aquí. Llega con nosotros porque traía mucho dolor en esta zona, ¿sí? Le sacamos estudios y vemos que en esta zona traía mucha infección. Partimos un provisional que traía ahí para ver ese lugar y vean cómo estaba esta zona. Bueno, igualmente como el paciente anterior, los implantes nada más con una sola pinza sin hacer ninguna osteotomía ni nada, se retiraron. Se cureteó bien el área, pero fíjense todo el hueso que está perdido aquí, ¿sí? Este cráter tan grande. Y su solución, bueno, pues hacer un injerto óseo particulado de hueso bovino en el área posterior y también en el premolar. Una membrana de colágeno reabsorbible. Y pues con eso posteriormente le hicimos nuevos colocación de implantes y su puente fijo. ¿Cuál sería otra complicación tardía? Bueno, a muchos nos ha sucedido que de repente el aflojamiento o fractura de la prótesis, los tornillos, en este caso vemos que ese tornillo está flojo. Bueno, el paciente empieza a tener movilidad de su corona y esto, si no se atiende a tiempo, puede llegar a que se fracture el tornillo. Aquí vemos otra
Otra imagen donde el tornillo ya está desalojado, ¿sí? La fractura del aditamento protésico. Este es un paciente mío, ¿sí? Que le pusimos una corona, bueno, un implante y luego ya se rehabilitó con una corona y como a los 2, 3 años viene con la corona en la mano. Pero fíjense, aquí no fue el tornillo en sí, sino el aditamento protésico que se fracturó. Le sacamos unas radiografías y vemos esta zona. Esto que ven aquí, perdón, esto que ven aquí es el tornillo que sujeta la prótesis. Lo retiramos, pero la parte interna del cono Morse del aditamento protésico se quedó aquí. Es muy difícil sacarlo. Tenemos que utilizar herramientas especializadas. Aquí vemos donde metemos esta herramienta que es este instrumento donde su rosca es inversa. Entonces nosotros le damos vuelta en contra de las manecillas de reloj, atrapa el aditamento que está ahí fracturado y se lo trae con toda tranquilidad. Y este es el pedazo de cono Morse que se le cayó al aditamento protésico. Entonces, aquí yo siento que esto es, no sé si lo que es la soldadura o algo, pero esta fractura no es muy común. A mí me ha sucedido una sola vez. Posteriormente, bueno, pues se le pone un tornillo de cicatrización después de haberlo retirado. Se toma una impresión para mandarle a hacer una corona nueva y aquí tenemos la prótesis nueva. O sea, tiene solución, no hay ningún problema, pero lo difícil es sacar esos pedacitos del cono Morse. Este es otro ejemplo. Este es un paciente que también raro, muy raro, que tiene una barra, ¿sí? En una prótesis total superior sobre barra y tuvo esta fractura, como les digo, un poco rara, la fractura del aditamento protésico. Aquí lo vemos y lo pudimos sacar con un cavitrón. Le dimos y salió. Entonces, su solución fue poner otro aditamento protésico igual, ¿sí? Y volver a conectar la barra. También podemos lograr salvar ese implante. Otra complicación tardía, pues es la pérdida ósea, que pues esto día a día lo vemos por falta de higiene, por falta de no venir a mantenimiento. Pero miren cómo este implante yo les aseguro que su hueso estaba por aquí. Obviamente, miren cómo está este caso, toda la pérdida ósea que tenemos aquí. Pues actualmente lo que podemos hacer mientras tengamos unas crestas altas aquí, bueno, es limpiar muy bien, desinfectar, retirar todo el tejido granulomatoso que tiene por ahí y podemos hacer un injerto óseo en esta área. Y bueno, pues nos ha ido bien en ese aspecto. Recesión de tejidos blandos, otra complicación tardía. A pesar de que se ven sanos los pacientes y todo, pero bueno, estéticamente, imagínense en este sector anterior, pues no es muy agradable tener que se le vean estas zonas oscuras. También esas complicaciones las tenemos. Bueno, pero estos implantes pueden seguir funcionando durante años y pueden estar ahí con una buena higiene del paciente. Otra complicación pues sería la fractura de las prótesis. Esto pues existe y bastante, no es así muy común, pero también pues nos han llegado muchos casos de estos. Aquí vemos esta prótesis le hicieron una barra, pero esta barra fue mal diseñada porque le faltó un cantilever a esa barra donde debería de haber tenido este soporte. Entonces, como no tenía cantilever, la barra, bueno, pues esta parte se quiebra, obviamente. Entonces, en estos casos, bueno, los implantes están bien, solamente hay que rediseñar la barra y hacer una prótesis nueva. Aquí tenemos, que es muy común, una prótesis, una corona sobre implantes que se fracturó la porcelana. Bueno, pues sí, es muy sencillo
volverla a reparar. Simple y sencillamente hacemos una perforación si esta corona no es atornillada, es cementada. Bueno, hacemos un acceso a donde está el tornillo, retiramos el tornillo y volvemos a tomar impresión y volvemos a hacer nuestra corona completamente. Bueno, estas patologías sinusal y de las fosas nasales por perforación también es una complicación que se presenta y hay que tener mucha cautela a la hora de estar atendiendo a nuestro paciente. Por lo general se presentan en pacientes de tipo hueso 4 y 5, cuando tienen muy poca altura ósea, cuando está nuestro seno del maxilar neumatizado, y esto es debido cuando perdemos los molares o premolares. Ahora, si esta patología se produce y la perforación cuando estamos poniendo nuestro implante, y después aparece la desintegración, podemos colocar el implante y si tenemos una desintegración adecuada, bueno, pues el procedimiento puede seguir adelante y esto lo vemos como normal, ¿sí? Pero cuando esa perforación es un poco más amplia y la membrana de Snyder está intacta, bueno, podemos colocar un implante inclusive más largo, pero si hay una perforación, tenemos que poner un implante más corto y lo podemos dejar ahí mientras sea más o menos de 7, 8 milímetros, pues va a tener opciones de durar por ahí un buen tiempo. Pero si es muy extensa, bueno, pues cerramos, ponemos una membrana, cerramos y posteriormente, ya que haya cicatrizado, pues podemos poner nuestro implante. Eso lo tenemos que dejar mínimo unos 6 meses. Ahora, si dentro de la colocación de nuestros implantes tenemos la complicación que ese implante se introduce al maxilar superior o al seno del maxilar, lo que tenemos que hacer es ir a retirarlo vía endoscopía transnasal o intraoral. Si no, vamos a tener problemas que ese paciente nos va a causar sinusitis a futuro. ¿Cuál sería la técnica de ese retiro de ese implante del seno maxilar? Bueno, existen 2 técnicas. La técnica de Cadwell-Loop, que es una antrostomía por la parte anterior del seno maxilar, y también existen las técnicas endoscópicas. Estas a veces tenemos que echar la mano de algún especialista otorrino para que nos ayude para volverlo a retirar, o simple y sencillamente un maxilofacial. Para esto vamos a tener que retirar el implante, hacer un injerto óseo y darle seguimiento al paciente hasta que tenga su recuperación y posteriormente podemos volver a tratar de poner el implante. Aquí tenemos unas imágenes donde un cirujano o un implantólogo coloca un implante y este implante se va al seno del maxilar. Vean cómo la perforación a la hora de hacer el diagnóstico no fue diagnosticado bien y el seno del maxilar estaba muy cerca y aquí tenemos el implante. Entonces hay que ir a retirarlo. Entonces sacamos una tomografía computarizada CBCT, vemos dónde está el implante. Aquí está el apoyo de un otorrino, el cual está usando instrumentos especializados. Hace una pequeña incisión en la parte vestibular. Busca el implante con el endoscopio y lo retira. Otro de nuestros problemas que tenemos que estar muy al pendiente es la ingestión o aspiración instrumental. Hace rato les decía que hay pacientes de repente se te cae algún instrumento y se lo traga. Entonces, bueno, pues que se lo trague a lo mejor es una complicación fuerte, pero cuando se va a la vía aérea nos puede dar un edema laringio,
alguna perforación, un neumotórax, o sea, un colapso del pulmón, o podemos tener que el paciente vaya a darnos abscesos pulmonares. Y cuando la vía es gástrica, afortunadamente, el 90% de los cuerpos extraños deglutidos pasan al aparato digestivo y no tenemos tanto problema, como les decía, como la vía aérea. Pero también nos pueden causar erosiones esofágicas, perforaciones intestinales y periodontitis. Vean esta fotografía, una radiografía de tórax de un paciente que se tragó un desarmador. Este desarmador es un desarmador que utilizamos para los implantes, ¿sí? Está en la entrada del bronquilio tras la aspiración de este desarmador durante cuando se estaba atendiendo quirúrgicamente colocación de implantes. Entonces, la recomendación es colocar un hilo dental a los desarmadores antes de meternos a la boca, quitar algún tornillo. Parece fácil retirar un tornillo de cicatrización y de repente los desarmadores se van, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Con un hilo dental, una sutura, podemos resolver esta situación. Bueno, aquí tenemos otra de las complicaciones que puede haber en la colocación de implantes, que es una hemorragia o un hematoma en el piso de boca. Esto es muy peligroso por su localización, porque podemos con la fresa perforar la cortical lingual, que nos puede provocar ese sangrado o un edema, y poder dañar las arterias lingual, facial y sublingual o sublingual. ¿Qué debemos hacer si tenemos una hemorragia? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es hacer una compresión bimanual en el piso de boca, en la cara lingual mandibular. Es importante que los lechos ya fresados, cuando hay una hemorragia, van a utilizar hemostáticos, al igual que también en los tejidos subperiósticos linguales. Lo que no debemos hacer es aspirar el lecho de la osteotomía nunca, y identificar el vaso causante. Si nosotros tenemos que al traccionar la lengua el sangrado cede, es la arteria lingual. Y si al hacer compresión a nivel del borde inferior de la mandíbula, es la arteria facial. Aquí tenemos algunos medicamentos que podemos utilizar: el Sufrigel, el Helfom, la epinefrina, inclusive el cianocrilato, el Fisucol, que es fibrina, y el colágeno sintético de porcino. Todos estos materiales son los que podemos utilizar para una hemorragia. Las causas de la lesión del nervio dentario inferior. Esto es importante porque podemos causarlo cuando hacemos un colgajo, con la excesiva de ese colgajo, una tracción excesiva, pero esto tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos trabajando a nivel del agujero mentoniano. También cuando vamos a hacer una descarga vestibular, hay que tener mucho cuidado en ese colgajo. Podemos también lesionar durante la incisión en pacientes sedéntulos. Acuérdense que los pacientes sedéntulos pierden mucho hueso en altura y el nervio dentario inferior está a flor de piel. Otra de las causas de la lesión puede ser cuando estamos infiltrando. Hay que tener mucho cuidado también de no acercarnos al mentoniano, o cuando pongamos una regional, hacerlo con precaución. Y también, bueno, pues obviamente cuando estamos haciendo el fresado, para eso
hay que utilizar actualmente la herramienta del CONVIN, pues nos indica perfectamente bien dónde está nuestro nervio dentario y podemos planear no acercarnos a él. ¿Cuáles serían las alteraciones nerviosas? Bueno, la neuropraxia, que se quita alrededor de 3 a 4 semanas, pues esta es la menos problemática, pero también tenemos axonotmesis, la cual va a tardar de 6 a 8 semanas para regenerarse. Hay que hablar con el paciente, que pues esto va a tener regreso, pero el problema principal es cuando tenemos ya la neurotmesis, que es la causa de daño completo de nuestro nervio. Y esta recuperación, pues pierde la sensibilidad. Tenemos una parestesia, pues casi irreversible, pero podemos tratar de que alguien nos dé la posible reparación con una técnica de reconstrucción microquirúrgica. Vean esta imagen donde el cirujano pues se acercó demasiado al nervio. Vean cómo está aquí. El paciente llega, nosotros tenemos un gabinete radiológico y llega por un estudio el cual nos indica que pues siente dormido y siente dolor, qué está pasando. Bueno, al hacer el estudio, bueno, observamos plenamente donde ese implante está tocando el nervio dentario inferior. Entonces se le da la indicación a su médico que retire ese implante y bueno, posteriormente pues ellos ya le darán seguimiento a su paciente. Una complicación que pues no debe pasar si nosotros tenemos la precaución de hacer un buen diagnóstico, guías quirúrgicas y demás, es la malposición del implante. Vean este par de casos donde el implante se colocó muy vestibular, ¿sí? Entonces el problema aquí de estos pacientes es en el sector anterior, es estético y muy posiblemente pues se vaya a batallar para hacer una muy buena restauración estética. Si vemos una sola radiografía como en esta que estamos observando aquí, pues a lo mejor pensamos que la posición correcta del implante está bien, ¿sí? Es una posición. Pero a la hora de tomar una tomografía, vemos cómo ese implante, si ven, esta es la misma radiografía que vimos la diapositiva anterior, pero ya teniendo en un corte seccional, vemos que el implante está fuera de hueso completamente. Entonces, obviamente, también tiene solución. Hay que retirarlo y hacer una buena planeación para colocarlo en esta zona. ¿Cuáles serían las recomendaciones para evitar complicaciones? Obviamente, pues tenemos que hacer una evaluación completa de nuestro paciente, una historia clínica, ver los factores de riesgo, seleccionar correctamente el implante, de qué diámetro, de qué largo. Si vamos a hacer alguna regeneración, bueno, pues colocarle los mejores materiales. Hay que hacer un plan de tratamiento y llevarlo a cabo con precisión. También, pues hablar con nuestro paciente, que después de haber ya hecho nuestro tratamiento, tener su mantenimiento y que se cheque cada 6 meses. Ya vieron el paciente que después de 5 años se presenta a hacerse una limpieza, pues ya ve lo que le sucedió. ¿Alguna prevención en las complicaciones de implantes post-extracción? O sea, nosotros sacamos la pieza y se coloca inmediatamente el implante. Tenemos que hacer una extracción atraumática, o sea, con el mínimo trauma posible. Cuando vamos a hacer una extracción de la parte posterior, es indispensable que tengamos que hacerle una odontosección a la pieza para poder hacer una extracción más sin trauma. Los colgajos
Pues sí podemos hacerlos, pero que sean no muy grandes, que sean pequeños, obviamente sin comprometer la visualización de las zonas importantes. También es importante curetear el alvéolo cuando hay alguna infección, hasta dejar ese hueso pues sin nada de tejido de granulación. Tenemos que tener en cuenta la estabilidad primaria adecuada. En un implante post-extracción, la estabilidad es un poquito más difícil conseguirla. Para eso tenemos que calcular que tenga suficiente hueso de perdido unos 5 o 6 milímetros de amarre en nuestro implante. Hay que valorar las expectativas estéticas de nuestro paciente también. Y la posición, acuérdense que debe ser en los 3 planos del espacio, tridimensionalmente hablando. ¿Cuáles serían los riesgos y complicaciones de la carga inmediata? Bueno, pues cuando nosotros utilizamos implantes cortos, principalmente en sectores posteriores, necesitan ser de buen tamaño, mínimo 10 milímetros. Cuando se remueven las prótesis provisionales durante el periodo de desintegración, vamos a tratar de no, si nosotros ponemos un provisional, tratar de no moverlo de su lugar hasta después de 3 meses. El factor de riesgo también, bueno, pues es la estabilidad primaria. Sí es importante tener una estabilidad mínimo de unos 40-45 newtons para que tengamos éxito. Los provisionales que nosotros utilizamos deben de ser rígidos, que no se muevan, ajustados, bien ajustados y bien puliditos, al 100%, bien pulidos para que nuestra encía se sienta cómoda. Vamos a utilizar también pues implantes más anchos y largos. El uso de implantes muy anchos y muy largos nos puede provocar fracturas óseas, puede también provocarnos perforaciones en las corticales o algunos daños en las estructuras anatómicas adyacentes. Y otro de los factores de riesgo pues sería obviamente la malposición del implante. Otra de las complicaciones que yo creo que desde el punto clínico importante es la fractura de los implantes. No es muy común, pero sí, a mí me ha sucedido 1 o 2 veces nada más, pero tiene el 1%, yo creo que a lo mejor es alto, debe ser el 1 o menos del 1%, y esto posiblemente es a causa del diseño del implante o del material utilizado. Necesitan ustedes poner implantes de una casa comercial bueno. ¿Cuáles serían los factores de riesgo? Obviamente, pacientes bruxistas o pacientes que tengan apretamientos dentarios, cantilevers, coronas más largas que los implantes. Hay que tener eso en cuenta. El porcentaje no debe pasar al 50%. La dirección de la carga a la que son sometidos. Vean, por ejemplo, esta corona que está aquí. Vean cómo la dirección del implante, pues obviamente no tiene un centro. Entonces las cargas oclusales venían de esta manera y obviamente hizo que nuestro implante fracasara. No es caso mío, les aseguro. La posición inadecuada del implante es otra de los factores de riesgo. ¿Y qué podemos hacer para evitar que haya fracturas en pacientes bruxistas? Bueno, uno de lo que podemos hacer es colocar un poquito o mayor número de implantes. Vamos a eliminar obviamente los cantilevers largos. Hay una regla del 1.5 para los cantilevers. Los cantilevers sí los podemos hacer, pero que no sean muy largos. Aquí vemos una imagen donde
tienes un central y un lateral, donde esto puede fracasar si el cantilever es largo. Pero esto sucede más en la parte posterior, ya tenemos más fuerzas oclusales. También podemos utilizar guardas oclusales nocturnas, como la que ven en la parte superior derecha, y utilizar pues implantes de un diámetro grande, pero no mayor a 4.5 milímetros. ¿Cómo o qué haríamos en la fractura, o cómo manejaríamos, perdón, cuando tenemos una fractura de un implante? Bueno, pues obviamente habría necesidad de quitar ese implante fracturado. Podemos colocar un implante en la misma cita o regenerar y luego colocarlo más adelante y elaborar una prótesis nueva. Eso es lo que pudiéramos hacer. O también podemos dejar ese implante pues ahí en su posición y podemos modificar nuestra prótesis. Vean este ejemplo que está aquí, es un paciente que tiene 2 implantes, de alguna manera, pues aquí tenía un poquito de recesión, ¿sí? Pero llega a la consulta y vemos que el implante se fracturó. Viene con el implante flojo, lo retiramos. Aquí está la parte del implante, ¿sí? Fracturado. Aquí tenemos 2 opciones. Meter una trefina, retirarlo y posteriormente hacer una regeneración y posteriormente volverlo a poner un implante y luego una corona. O si el paciente no quiere todo este tratamiento, bueno, pues se puede dejar esa porción ahí. Aquí está otro ejemplo, otro paciente que una fractura, ¿sí? Vean ahí cómo está fracturado. Retiramos la corona y le faltaba toda esa porción. Se retira el implante y se hace una regeneración. Esperamos algunos meses, unos 6 meses, y volvemos a colocar el implante. Esta es una paciente que llegó a nuestro consultorio. Tenía como unos 6 años que le pusieron mini implantes en toda esa zona y se le fracturaron 1, 2, 3, 4, 5, 6 mini implantes y solamente le quedó el del lado izquierdo. Entonces traía una prótesis sobre un mini implante y tenía mucho problema. Entonces, en este caso le pusimos 4 implantes, hicimos una prótesis nueva, pero así nos llegó. Todos los mini implantes que le habían puesto. Y pues bueno, con esto damos por terminado nuestra plática, diciendo que el éxito de nuestro tratamiento debe estar basado obviamente en evidencia, tener una planeación muy, muy cuidadosa, de nuestro caso, tener todas las herramientas posibles. Ahorita, a estas alturas, pues tenemos muchas herramientas. Cuando yo inicié la implantología hace casi 20 años, pues poníamos implantes con una panorámica, si te iba bien, y a veces solamente con una periapical. Y teníamos que hacer, las guías las teníamos que hacer artesanales, nos tardábamos bastante tiempo, pero ahora, bueno, pues tenemos todas las herramientas posibles que nos hicieron feliz la vida, ¿no? También es importante la identificación de los factores de riesgo que ya vimos en esta plática y obviamente tener una ejecución certera. Recuerden bastante que el mejor tratamiento de las complicaciones es evitarlas. Vamos a evitarlas. Vamos a tener que tener cautela, chequemos bien a nuestro paciente para no tener mortificaciones de cualquier índole de las que estamos viendo. Y por último, este refrán del Papa Pío XII, la odontología es una profesión que exige de quienes se dedican a ella el sentido estético del artista, la destreza manual del cirujano
los conocimientos científicos de un médico y la paciencia de un monje. Muchas gracias a la compañía Batex, a Inteligencia Dental por darnos la confianza de dar esta plática para ustedes.